Originalmente, el término hacienda se refería a un conjunto de bienes. Por eso, durante los primeros años de la época colonial, las ahora llamadas haciendas eran más bien estancias asignadas a los encomenderos españoles. En el transcurso del siglo XVII, las estancias fueron creciendo en extensión y número y se situaron en regiones cada vez más apartadas de las poblaciones importantes, pero su actividad primordial siguió siendo la producción de ganado. Durante el siglo XIX, muchas de las haciendas maicero-ganaderas, especialmente las de Yucatán, se transformaron en henequeneras. En 1889 había 1.235 haciendas, de las cuales 225 estaban cerca de Motul, 150 de Izamal, 132 de Acanqué, 118 de Temash, 81 en Junumá y 79 cerca de Mérida. En 1900, 80.216 peones trabajaban en las haciendas para un par de decenas de familias de hacendados. El Enequén creó un escenario completamente nuevo que abarcaba el paisaje y los edificios de la hacienda, incluyendo las viviendas de los trabajadores. La casa principal expresaba la presencia del hacendado. La casa de máquinas, concebida muchas veces como un verdadero templo o palacio de trabajo, la iglesia o capilla como parte de la casa principal, las casas de los trabajadores, modernas también, de mampostería y teja, ubicaban al peón en el nuevo mundo apropiado para el hacendado que abarcaba todo el territorio visible. A mediados de 1940, cuando se inventaron los hilos sintéticos, la industria del Enequén cayó abruptamente y con ello el esplendor de las haciendas. Por fortuna, algunos cascos de haciendas condenados a convertirse en escombros han podido recobrar su auge y esplendor, al ser adquiridos por personas de gran sensibilidad y amantes de su cultura regional que, invirtiendo cuantiosas sumas en su restauración, las han convertido en hoteles, restaurantes, paradores de lujo, museos, casas de campo y recreo o en centros redituables destinados a eventos sociales. El Enequén es un tipo de cactus de ágave que se procesa por sus fibras, principalmente para producir cuerda. Las hebras de fibra se conocen como sisal y son similares a la fibra de cáñamo procesada. La fibra de sisal fue una exportación importante a mediados y finales de 1800 y principios de 1900. En la década de 1830 hubo intentos de producción de sisal a gran escala, pero la falta de maquinaria trituradora limitó el suministro. A finales del siglo XIX se revolucionó el procesamiento del Enequén cuando se inventaron las trituradoras, que funcionaban con motores de vapor o diésel, y cada hacienda enequenera tenía su chimenea característica. Muchas fincas antiguas se convirtieron a la producción de sisal y pronto el Enequén se conoció como el oro verde. Los grandes pasillos estaban equipados con motores masivos para accionar las máquinas trituradoras de hojas a través de un sistema de correas y poleas gigantes. Los campos no utilizados para el cultivo de Enequén fueron equipados con tendederos de secado y las fibras posteriormente prensadas en balas y apiladas en almacenes. Trenes de vía pequeña transportaban tanto las hojas como las balas en redes de rieles de Decauville que conectaban varias partes portuarias del Golfo de México, de sisal y Progreso, listo para la exportación internacional. El sisal tuvo una gran demanda para la producción de cuerdas durante la Primera Guerra Mundial. Los propietarios de haciendas hicieron fortunas con el oro verde y la ciudad de Mérida floreció por su riqueza. En las haciendas se construyeron casas para los administradores, supervisores y trabajadores extranjeros. Dado que las haciendas eran en realidad ranchos rurales, era necesario construir todos los servicios como escuelas, enfermería, capilla y tiendas. Muchos de estos se convirtieron en pueblos alrededor de las haciendas. El gobierno que llegó al poder después de la Revolución de 1910 llevó a cabo reformas agrarias y la redistribución de la tierra que tuvo un efecto perjudicial y finalmente provocó la caída del mercado del sisal. Como resultado, muchas haciendas fueron finalmente abandonadas y sus edificios fueron reclamados por la jungla. Hoy en día los esqueletos de los edificios y las columnas de humo se pueden ver ocasionalmente desde muchos caminos rurales en Yucatán. Cada hacienda cuenta con una historia y leyenda propias que las hacen únicas. En 1910, el estado de Yucatán ocupaba el primer lugar en número de haciendas de la República
Yucatán era el estado a principios del siglo con más kilómetros de ferrocarril. Muchos de ellos servían para el uso de las haciendas y para comunicarse entre sí. En las haciendas yucatecas se establecieron las famosas tiendas de raya que constituían en realidad una forma de mantener permanentemente endeudados a sus trabajadores, los cuales solo podían abandonar la finca cuando liquidaban sus deudas. El auge del cultivo del enequén se vio impulsado, entre otros factores, por el invento de la raspadora mecánica para desfibrar, hecha por José Esteban Solís en 1852, quien pudo desfibrar 6.300 pencas en 21 horas. Los hacendados hicieron venir a Yucatán a gran costo a millares de trabajadores contratados en China, Corea y las Islas Canarias, a los cuales, al igual que al indígena maya, se les impuso un trato casi esclavizante que merecerá futuros comentarios.